¿Hay mucho racismo como dicen por ahí? No, la verdad es que no. O sea, al menos yo no lo he vivido, por suerte. Sería bien raro que alguien sea racista conmigo. O sería bien curioso, porque no sé qué diría, ni qué haría. Probablemente me sentiría mal. Y luego le diría, ¿qué diría? Nunca he puesto a pensar en esa situación. Yo creo que me diera el pincho, la verdad. Tipo, si alguien es racista conmigo, yo nomás no hago caso y ya está, y sigo caminando. Igual y da cosa, porque hay gente que sí es bien rara. Tipo, al menos en clips que he visto, no es algo común como tal, así que yo me reiría y le diría, está loco. ¿Está loco qué? Insulta en peruano. De la nada me enojaba y empezaba a insultar en español. Yo creo que dirías, lo cambia todo. Oye, Duxo, si pudieras aprender un idioma, ¿cuál sería? El inglés. Siento que el inglés es piola. Pero tipo, me gustaría aprenderlo bien, o sea, hablarlo bien, ya sabes. No, no sé. ¿Saben? Mi inglés no es malo, pero tampoco es tan pro. Y el otro día me subí a un carro, en un Uber, y era un abuelito. El que manejaba era un señor. Y era buena onda, pero hablaba mucho. Ahora que lo pienso, no sé si esto es racista, pero yo estaba vestido así en plan con ropa de calle, ¿no? Ni siquiera es como que haya estado con una vestimenta que parezca de uniforme. Eran como las 2 de la tarde y había salido, pedí el taxi en un restaurante, ¿ok? De comida rápida. Y el señor lo primero que me pregunta es, ¿saliste de trabajar de ahí? Y digo esto porque hay mucha gente, el señor era americano 100%. Y aquí hay mucha gente inmigrante que suele trabajar en restaurantes y cosas así. Fue muy curioso porque asumió, apenas me subí al taxi, que había salido de trabajar, en vez de decir saliste a almorzar, porque era hora del almuerzo literalmente, entonces cabría la posibilidad de que fui a almorzar, ¿no? Entonces por eso digo, no sé si lo habrá hecho con otra intención ahorita que me has hecho, que alguien me dijo eso del racismo y eso. No sé si cuenta como racismo eso, pero bueno, tipo, pero sí fue curioso. O sea, ahorita que lo estoy sobrepensando, sí digo, bueno, pero bueno, en ese momento me igual no le presté atención y le dije, no, vine a comer. Y me dijo, ah, ¿comes? ¿Tú comes? No, no me dijo así. No, pero me dijo, comer. Pero sí lo dijo como raro, sí lo dijo como raro, así de, ¿fuiste a comer? Algo así lo dijo, pero joder, ahorita que lo estoy pensando, está mal. Pero bueno, no le presté atención, joder, fue como, me veo igual. Y dije, sí, fui a comer ahí. Y me dijo, ya, ah. Y bueno, fue muy incómodo porque el señor no dejaba de hablar, hermano. Y yo no sé si me estaba haciendo un test de inglés, hermano, pero fuera de joda, no dejaba de hablar. Yo me puse un poco ansioso porque habían varias cosas que no entendía y encima me preguntaba. O sea, me decía así como, pues sí, o sea, me preguntaba, ¿no? Entonces era como, ¿qué carajo acabas de decir, mi bro? Y yo decía, oh, yeah, right, yes, yes. No sé qué carajo habrá dicho, amigo. La mayor parte de cosas no le entendí nada y probablemente espero que no haya dicho nada malo, amigo. Capaz dijo algo así bien radical y yo ahí de, oh, yeah, right, man. Yeah, I know, right. Yeah. Amigo, yo dándole la razón en todo lo que decía porque no entendía qué cosa decía. Y lo peor es que no había llevado audífonos yo. Entonces no tenía la típica excusa de, oh, yeah, sorry, I'm on the phone right now or I'm listening, o al menos que vea que estoy con audífonos y así como que deje de hablar, ¿no? Tipo, no tenía la típica excusa, entonces no podía hacer como que no lo escuchaba. De hecho, hubo un momento en el que me preguntó, ¿debería tomar esta ruta de acá o esta otra? Y yo dentro de mí era como, no conozco, señor, vine solo unos días acá, no tengo ni idea de dónde estamos. Pero claro, yo dije, ¿qué tal si este señor es el típico así de película, ¿no? Así de que de la nada te lleva a un lugar descampado y ya valiste. Entonces yo estaba ahí pensando mis dos alternativas, ¿no? De ser honesto y decir, no, señor, no, yo soy turista, no conozco. O de simplemente decir, oh, ya, toma esta ruta, tipo como si conociera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en Lata me estoy acostumbrado, la regla número uno es no aparentar de que no conoces, tienes que aparentar que conoces, que fuera tu casa de toda la vida de esa zona. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y eso hice, literalmente me preguntó, ¿qué ruta debería tomar? Y yo le dije, bueno, debería tomar la que dice ahí en el Waze, pero si no, toma ahí, por la derecha, era, ¿verdad? Por ir de frente a la derecha. Y me dijo, ¿la derecha? ¿Estás seguro? Así, bien preocupado. ¿La derecha estás seguro? No creo que sea buena idea, me dijo. Y yo de, puta madre, pensé que esa era la respuesta correcta dentro de mí, ¿no? Era bien incómodo, amigo. Y al final no me hizo caso. Dijo, no, mejor vamos por acá de frente. Ya de ahí salimos a no sé dónde, me dijo, y vas a ver que va a ser mucho más rápido y todo bien. Y cuando me dijo así, yo dije, amigo, ¿y si de verdad me va a llevar por otro lado, hermano? Y yo aquí no he avisado a nadie que estoy en taxi. Y empecé a cuadricularme, ¿no? Y decir, verga, men, ¿y si este es el adiós?
Y dije, no, no creo, man, no creo. Y bueno, simplemente pues siguió por ahí y ya, bueno, al final llegué pues, ¿no? A la zona que sí conocía, porque sí agarró una zona que no conocía, que no había pasado nunca. Al final funcionó. Luego justo pasamos por una construcción de un puente y me empezó a decir, sí, este puente lo llevan construyendo no sé cuánto tiempo y seguro lo conectan así, ¿verdad? ¿Tú crees que lo conecten acá o cómo lo van a conectar? Y yo de, señor, ¿qué clase de examen es este? ¿Qué clase de examen inglés es este? Men? Yo no sabía qué decir, hermano, porque no conocía, no tenía ni idea de qué tipo de puente, ni qué carajo, por qué estaban haciendo ese puente, porque no vivo acá. No sabía ni siquiera cómo explicarle y decirle, sí, seguro va a conectar ese puente con esta carretera de acá, de esta calle, porque el señor conocía, obviamente. Literalmente me dijo que llevaba como hace 15 años o así que se había mudado acá a esta ciudad. Entonces el señor conocía, entonces se conocía las calles y cómo se llamaba, y obviamente alguien de acá se conoce, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de nada, hermano, fue muy incómodo, de verdad, me arrepentí mucho, porque además acá hay algo muy curioso, y es que cuando tú pides Uber, hay una opción que sale Uber español, o sea que te conecta con un conductor que habla español, y yo bien confiado dije, ¿qué voy a pedir esa mamada, no? Pues que me llegue si habla inglés o español, me da igual, yo no voy a socializar, yo pues, voy a subirme un carro y ya, no ocupo que hable español o inglés, puedo hablar ruso, no me interesa, con tal de subirme y me deje donde puse, ¿no? En la aplicación. No había tenido ese tipo de situaciones, ¿sabes? En el que me hablen tanto, literalmente. Los otros Ubers que hablaban inglés, por ejemplo, pues literalmente hablaba un par de cosas y era como le respondía y ya. Pero claro, este men sí se pasó literalmente. Pero bueno, el taxista trabaja en la mafia en Duxo, ya sé. Y ahí sí, ¿no? Te imaginas, yo confesando crímenes que no he cometido, amigo, nomás porque no entendía qué me decía y nomás no sabía cómo decirle que no. Hoy día quería ir en taxi al observatorio. Entonces yo dije, me voy a aventurar a la mierda, me voy al observatorio, no me interesa nada. Y vi el taxi y salía $130 y 140 de regreso. Y mis ganas se fueron. Eso suman $270. O sea, un viaje. O sea, un viaje en avión, literalmente. Así que dije, no. Otra ocasión será.